Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo perfectos. No había ninguna tara en ellos, nada que fuese negativo, nada que contribuyera a su infelicidad, nada que les perturbase su paz. Eran perfectos en todo sentido, eran santos, y su santidad les proveía un manto de luz que cubría su desnudez. Por eso dice la Biblia que aunque estaban desnudos, ellos no se avergonzaban, porque eran santos. No eran máquinas, eran seres libres. El Señor les había dado la facultad del libre albedrío. Qué importante es el libre albedrío. ¿Para qué sirve el libre albedrío? Si no fuéramos seres libres, entonces seríamos máquinas, autómatas, no haríamos las cosas según los dictámenes de nuestra conciencia, sino las haríamos ya de forma predeterminada, según habría dispuesto el Creador. Pero el Señor nos hizo entes libres, con voluntad propia, con el poder de elegir y tomar las decisiones que queríamos o que queremos. Era un gran riesgo para Dios crear a la primera pareja de esta manera, porque esto también implicaba que esta pareja podía rebelarse contra el gobierno divino. El libre albedrío tiene ese peligro, y es que el hombre puede elegir hacer lo que quiera. Algunos se plantean que Dios hubiera podido crear al hombre y a la mujer de tal manera que no le desobedecieran, entonces no hubieran tenido libre albedrío, esa capacidad tan importante. A todos nos gusta decidir por nosotros mismos, nos gusta tener libertad y hacer lo que nosotros consideramos que es correcto. Esto forma parte del plan de Dios. Esta obra pone de manifiesto el gran amor del Señor, que crea al humano con la capacidad de alcanzar niveles espirituales cada vez más altos, por su propia voluntad, cosa que no es posible para los animales, las cosas. Así también creó a Satanás y a los ángeles y a los seres de otros mundos que nunca cayeron, con la capacidad del libre albedrío. Y fue Satanás precisamente quien escogió en su libre albedrío desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios. Y él entonces vino a este planeta, tentó a la primera pareja, y la primera pareja, en su libre albedrío, en su libre capacidad de elección, decidieron pecar, decidieron desobedecer a Dios. Así es que por elección propia, el ser humano quebranta la ley de Dios. Y por eso dice la Biblia en Eclesiastés 7:29, yo tengo una versión muy interesante, Reina Valera Gómez, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas imaginaciones. Es una versión interesante. Ellos buscaron muchas imaginaciones. El hombre se imaginaba que iba a entrar en una nueva esfera de conocimiento, que iba a ser mejor ahora su vida, que él iba a ser como Dios. Pero esto era una simple imaginación, no tenía nada de esto. La desobediencia solo les acarreó sufrimiento. La versión Reina Valera del 60 dice: buscaron muchas perversiones. Es decir, la elección que el hombre hizo no fue afortunada, no fue correcta, y entonces tuvo que cosechar las consecuencias. Dios les había advertido. No es que el Señor dejó al hombre aquí y lo dejó así al azar, expuesto a los peligros del diablo sin que él lo supiera. Dios le enseñó la rebelión, le habló de lo que había pasado en el cielo y que el diablo intentaría también seducirles y engañarles a ellos. Pero a pesar de esta mala elección del ser humano que nos acarreó tanto sufrimiento, el Señor tenía un plan preconcebido para que en caso de que el hombre cayese, pudiera poner en marcha ese plan B a fin de levantarlo, a fin de redimirlo. El plan de redención. La creación y la redención están íntimamente unidas. Por creación le pertenecemos a Dios y por redención Él nos rescata de nuestros pecados, de nuestra decisión fatal de desobedecerle, así como de la consecuencia más terrible que es la muerte. El apóstol Pablo nos habla de que la paga del pecado es la muerte. Hay muchas más pagas, ¿verdad? Antes de morir hay muchas más pagas, pero evidentemente es la más cruel.
la muerte física, la muerte del alma. Es decir, el ser humano que peca muere y muere para siempre. Después del pecado, Dios le hace una promesa, promesa maravillosa al ser humano. Está en Génesis 3:15. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta es la versión Nueva Biblia latinoamericana. Habla de talón, en la Reina Valera del 60 habla de calcañar, pero para que entendamos mejor tome esta versión. Estas palabras las dirige Dios a la serpiente, pero son también palabras para la primera pareja caída, para la primera pareja triste, abatida, sin esperanza. Dicen: no, habéis caído, habéis desobedecido, pero hay un plan de redención. Voy a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su simiente y la simiente de la mujer. Y esta enemistad la iba a poner nuestro Señor Jesucristo. Ellos ahora estaban decaídos, estaban tristes, pero podían tener una esperanza. Dice la sierva de Dios: aunque habían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Y cuando Dios hace una promesa, nosotros debemos atesorarla en lo más profundo del ser, porque las promesas de Dios no son promesas de hombre. Nosotros hacemos promesas y muchas veces quebrantamos nuestra palabra, pero Dios, cuando da una promesa, la da con carácter definitivo. Claro, sus promesas también son condicionales, pero si nosotros cubrimos esos requisitos, sus promesas se cumplen siempre. Dice Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Cuando promete algo, lo cumple. Muy diferente al ser humano, ¿verdad? Así es que el ser humano, a pesar de que iba a morir, porque esta era la sentencia divina, ahora podía mirar el futuro con esperanza. Sabía que un día llegaría la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Qué solemnes palabras. Yo creo que debemos inclinarnos delante de Dios y decirle: muchas gracias porque has provisto un camino, una vía de salvación para los humanos. Como he dicho antes, por la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado en el mundo, con todas sus consecuencias. Miremos a nuestro alrededor. No hace falta ser creyentes, no hace falta estudiar la Biblia ni las profecías para entender que el mundo está funcionando mal. Antiguamente nosotros teníamos que esforzarnos para decirle a la gente que el mundo va a entrar en una fase de colapso, que las cosas se van a empeorar, que van a venir grandes catástrofes, problemas sin fin, y la gente nos miraba escépticos. Ahora ya no hace falta que nosotros digamos esto, la misma gente lo dice, la misma gente lo sabe, y están muy asustados porque efectivamente están ocurriendo cosas como nunca habían ocurrido. Y como tenemos los medios de comunicación que se encargan de radiar, televisar o transmitir estas noticias, cada día somos testigos de todos esos desastres que ocurren en nuestro mundo. Desdichas, desamor, desgracia, dolor, enfermedades, traición, alevosía, crímenes, guerra, hambre, catástrofes, terremotos, maremotos, huracanes, muerte por doquier. La muerte está presente en nuestro medio por doquier. El planeta mismo se está muriendo. Los expertos dicen que si nosotros detuviéramos ahora la contaminación, en estos momentos dejáramos de contaminar, tardaría este planeta en regenerarse por lo menos casi 1000 años. Es decir, en el año 3000 vendría a regenerarse. Imaginémonos pues en qué situación estamos. No es que ahora podemos detener este proceso degenerativo, pero por mucho que lo detengamos, el proceso ha llegado a tal grado que ya la contaminación hoy por hoy es irreversible. Se va a necesitar muchos años. Pero la peor consecuencia no es tanto la degeneración de este planeta, sino más bien nuestra muerte de carácter espiritual.
El hombre está muerto espiritualmente. Necesita que Dios lo resucite. Necesita que el toque divino lo alcance para que podamos levantarnos de los muertos, para que podamos ser criaturas nuevas, para que podamos tener ahora libertad, porque nuestro libre albedrío, ya que estamos viviendo en una naturaleza pecaminosa, está afectado. Es decir, nosotros tenemos una conciencia y muchos dicen que siguen los dictámenes de su conciencia, pero la conciencia, después del pecado, ha sido desvirtuada. Ya nuestra conciencia no puede ser una guía segura. Necesitamos iluminarla con la palabra de Dios. La Biblia es la que ilumina nuestra conciencia. Entonces puedo saber si lo que yo estoy pensando es correcto o no, si lo que yo estoy decidiendo es correcto o no, cuando soy iluminado por la palabra de Dios. Como decía anteriormente, la muerte física y la muerte psíquica, o es decir, la muerte espiritual, son las peores consecuencias del pecado. El día que pecares, ciertamente morirás. El hombre, cuando peca, comienza a morir. Sabemos que Dios no hizo al hombre eterno, lo hizo con la posibilidad de morir. Si hubiera permanecido fiel, Dios le hubiera concedido la vida eterna. Y ahora, después del pecado, el hombre comienza a degenerar, a envejecer hasta que muere. A nadie le gusta la muerte. Todos miramos la muerte como a nuestra peor enemiga. Rehuimos la muerte, hasta incluso rehuimos hablar de esto, pero está presente en nuestro medio. Cada día la muerte nos saluda y nos dice: estoy aquí, esperándote. Todos sabemos que tenemos que morir, y a no ser que venga Cristo antes, que algunos no morirán porque estarán vivos cuando Cristo venga, pasaremos por el sueño de la muerte. Y esto nos inquieta, nos asusta. Algunas personas pues están bastante preocupadas por esta temática de la muerte, pero es un elemento presente en la sociedad, presente en nuestra vida, y tenemos que aprender a convivir con ello. Los cristianos debemos tener una esperanza. La muerte, a pesar de que está presente en nuestra vida y nos recuerda el fin que sufriremos, también tenemos la promesa de que el Señor aplastará la cabeza de la serpiente y triunfará sobre el pecado y sobre sus consecuencias. Enfrentar la propia muerte es una de las pruebas más difíciles que existen, porque nuestra mente, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, existen como anhelos de eternidad. Esto yo no creo que sea la preocupación de un animal. El animal tiene un instinto de conservación, pero no tiene ese anhelo de eternidad como tenemos los humanos. Las cosas, por supuesto, son inanimadas, tampoco lo tienen. Pero el ser humano sí, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza divina. Por eso anhelamos la eternidad. Y el hecho de que tengamos que confrontar la muerte es algo que realmente nos preocupa. A nadie le gusta morirse. No creo que exista ninguna persona en su juicio cabal que diga: pues a mí me encantaría morirme. Sino todo lo contrario, todos queremos vivir. Y la promesa del Señor es que un día maravilloso, Él nos concederá la inmortalidad. Con esa esperanza debemos vivir. Los impíos tendrán que morir, y tendrán que morir 2 veces, algunos hasta 3. Pero los hijos de Dios morirán una sola vez y después serán resucitados para vivir eternamente. Esta promesa está en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, en la parte donde dice: Él te herirá en la cabeza. Esta pequeña frase tiene muchas connotaciones de carácter salvífico. Él significa Jesús, Él, la simiente de la iglesia, de la mujer, te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente. Es cierto que la profecía tiene un cumplimiento de carácter literal, en el sentido de que a todos los humanos pues nos repulsa ver una serpiente, y la serpiente misma no está muy a gusto con los humanos, entonces hay una enemistad natural, pero evidentemente la profecía tiene un cumplimiento de carácter simbólico, es decir, la serpiente es Satanás, la simiente de la serpiente es todos aquellos que quieren seguir a Satanás, que se adhieren a Satanás, y la mujer es la iglesia, y su simiente es pues toda
todos aquellos hombres y mujeres que quieren servir al Señor Jesucristo. Pero por antonomasia, la simiente, que es en singular, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la profecía contempla el hecho de que la serpiente heriría a la simiente. Quiere decir que en este conflicto el Señor Jesús iba a sufrir. No iba a quedar ileso en esta guerra, iba a sufrir. Pero notemos que la herida iba a ser propinada en el talón. Así es que Satanás lograría hacer daño a Cristo, pero no un daño de muerte. Sería una lesión curable. Sin embargo, la profecía contempla que la muerte del adversario del hombre sería definitiva y la victoria de Cristo sería absoluta. Porque cuando tú golpeas con fuerza a una serpiente en la cabeza, la matas. Así es que el ser humano ahora tenía una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, porque podemos saber que el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, ha logrado una victoria absoluta. La pregunta es, ¿por qué al morir Él logra una victoria absoluta? Bueno, en 2 Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. El plan de redención tiene un nombre, Jesucristo, y Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre. No hay otro nombre. Si nosotros rechazamos el ecumenismo, precisamente es porque creemos en este versículo. El ecumenismo implica la aceptación de otros credos, implica de alguna manera el evitar hablar de nuestras propias creencias que pueden chocar con las creencias de los demás. Y una de nuestras creencias es que no existe otro medio de salvación que Jesucristo. Ahora, ¿en qué sentido nosotros podemos tener comunión con credos y religiones que piensan que el medio de salvación no es Jesucristo, sino otra persona, otro ser, otro medio? No podemos tener comunión porque la Biblia nos dice que el único medio de salvación es Jesucristo. Nosotros respetamos profundamente a los creyentes de otros credos, pero no podemos comulgar con sus ideas, porque tenemos un credo basado en las promesas de Dios. Dios no miente, como hemos escuchado. El Señor nos dice que no hay otro nombre, dice la Biblia, en quien podamos ser salvos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para ganar este honor? Pues Él vivió la vida que Adán tenía que haber vivido, una vida de perfección absoluta. Satanás acusó a Dios de que su ley es injusta y no se puede guardar. Los ángeles se quedaron con esta impresión. Había muchas dudas en el cielo. En principio hubo una gran cantidad de gente que se adhirió a Satanás. Después rectificaron y regresaron. Y una parte se quedó aliada con él. Todos esos ángeles rebeldes, junto con su jefe, fueron lanzados a la tierra. Y Satanás siguió con su perorata, siguió con sus acusaciones, levantando el dedo contra Dios y diciendo: tu ley no se puede guardar, es una ley injusta. Ahora, cuando de alguna manera el virus de la incredulidad se inyecta en el universo entero, cuando Satanás habla con la primera pareja, a la mujer la engaña, al hombre de alguna forma utilizando a la mujer logra que peque. Cuando la primera pareja peca y desobedece a Dios, entonces él se voltea, mira a Dios, sonríe y se frota las manos. La ley no se puede guardar. Estas criaturas que tú has hecho con un simple engaño, de forma voluntaria han transgredido la ley. No se puede guardar. Si se pudiera guardar, ellos hubieran permanecido fieles. Y ahora esos asertos, de alguna forma, reivindican su queja, su rebeldía, y el universo entero está en jaque, está en juego. La estabilidad del universo está en juego. La reputación de Dios está en juego. Alguien tiene que intervenir, y ese alguien es el mismo Dios. Jesucristo viene a esta tierra para demostrar que Adán, en su estado de santidad, antes de su caída, él no tenía por qué haber pecado. No hay justificación para el pecado.
Pecó porque eligió pecar, no porque no se vio en posibilidad de mantenerse firme. Pecó porque eligió pecar, pero hubiera podido elegir obedecer. Y ahora Jesús viene con una desventaja de 4000 años, tomando, dice la sierva de Dios, tomando todo su pasivo, en el deseo de todas las gentes, página 92, tomando todo su pasivo de la humanidad, y demuestra con su vida perfecta, inmaculada, impecable, que el hombre no tenía por qué haber caído. Si Jesús en la naturaleza desventajosa puede mantenerse firme y obedecer la ley de Dios, mucho más tenía que haberlo hecho Adán y su esposa. Y él ahora rompe, él ahora demuestra que los asertos del enemigo, que las acusaciones del enemigo son infundadas y que la ley de Dios es santa, justa y buena, como dice el apóstol Pablo. Y que con la ayuda del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, el hombre puede mantenerse firme sin violar la ley de Dios. Al llegar hasta la cruz del Calvario y morir sin haber cometido un solo pecado, Jesús gana una victoria absoluta contra el enemigo. El enemigo queda sentenciado a muerte y el ser humano queda en disposición de volverse a restaurar al Edén perdido. El ser humano ahora tiene la posibilidad de volver a estar en armonía con Dios a través del Señor Jesucristo, de sus méritos, de su vida, de su poder. El diablo llevó a Jesús al Calvario, usó a personas malvadas, logró crucificarle y por fin matarlo. Parecía que todo había terminado y que el enemigo de Dios había obtenido la victoria. Llega el viernes por la tarde y se frota las manos. Ahora llega el sábado en la noche, Satanás está feliz de que Jesús está en la tumba, ahí encerrado, con una piedra grande y encima sellada y con soldados para garantizar la custodia de ese cuerpo. Jesús y sus huestes malvadas están felices porque han logrado llevar a Jesús a la muerte y a la tumba. Está encerrado allí, ya no va a molestar más. Él ahora es el que está gobernando, pero no sabe que Jesús, al morir en la cruz, aplastó su cabeza para siempre, porque Jesús logró hacer la expiación del pecado con su vida perfecta. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como el Cordero tenía que ser un Cordero sin mancha, es decir, sin defecto alguno, de la misma manera Jesús fue el Cordero de Dios sin tacha, sin defecto alguno. Él vivió en armonía con la santa ley de su Padre y estaba en condiciones ahora de entregar su vida para que ésta fuese una vida que sirviese de expiación del pecado. Ahora, el Padre exige la muerte del pecador, la ley exige la muerte del que la transgrede. Por eso dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El hombre merecía morir. El hombre merecía ser aplastado por la mano de Dios, pero quien muere en su lugar, quien recibe todo el rigor de la pena es el Señor Jesucristo. Y al morir el Señor Jesucristo, Él pone ahora su victoria a disposición del ser humano. El Padre, en el momento que un pecador se arrepiente y en el nombre de Jesús acude a Él pidiendo perdón, ya no ve más al pecador, ve a su Hijo Jesucristo. Sus méritos, su vida inmaculada, su perfección se anota a favor del pecador. Se le imputa al pecador toda la vida y perfección del Señor Jesucristo. Bien, como decía anteriormente, Satanás está feliz de que el Hijo de Dios haya sido crucificado, esté muerto y esté en la tumba. Aquí se cumple la parte de la profecía que dice: tú lo herirás en el talón. La muerte de Cristo fue la herida en el talón. Parecería que habría sido una victoria completa del enemigo, pero no fue así. Le hizo sufrir hasta lo sumo, con el rechazo de su mesianismo por parte de la nación judía.
con la negación de Pedro, con la traición de Judas, con el abandono de sus discípulos. Todo hizo sufrir al Señor Jesucristo de una forma indecible. Con todo el proceso del juicio, con el castigo físico, la coronación de espinas, el flagelo, todo esto hizo sufrir al Hijo de Dios. Detrás de todo esto estaba el enemigo, estaba Satanás, con la afrenta pública que él tuvo que pasar, llevando la cruz hacia el Calvario. La gente cuando pasaba se burlaban de él, le gritaban. Pocas personas se compadecían de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos habían gritado días antes: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y ahora estaban gritando: crucifícale, crucifícale. El Hijo de Dios cargaba la cruz que nosotros teníamos que haber cargado. Yendo hacia el Calvario, Satanás no hacía más que regocijarse de que Jesús sufriera. Hasta llegar al Calvario, cargando su cruz, con su crucifixión y por fin con su muerte, el diablo logró herir en el talón al Señor Jesucristo. En la puerta de la tumba se colocó una gran piedra, dice Mateo 27:60. Es interesante este hecho porque la sierva de Dios nos explica que esta piedra, para colocarla en ese lugar, requirió la participación de muchos hombres fuertes. Nos dice la verdad acerca de los ángeles, página 213. Requirió la participación de muchos hombres fuertes. Debió ser una roca tremenda, ¿no? Labrada por los hombres, redonda para que pudiera girarse. Y allá la colocaron entre ellos, con todas esas fuerzas unidas, y encima la sellaron. Quiere decir, pues seguramente colocaban algún cordel, lacrado a la roca y a la pared, y con eso pues comprobaban que nadie violase la tumba, ¿no? Y aparte colocaron también soldados armados. Dice deseado de todas las gentes que allí habían ángeles malos que se cernían sobre el lugar. Ángeles satánicos estaban en ese lugar, sobre la tumba, alrededor de la tumba. Si hubiese sido posible, dice el deseado, página 725, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Si se le hubiera dado la oportunidad a Satanás, Jesús nunca hubiera salido de la tumba. Ese era el deseo del archienemigo de Dios. La serpiente, el diablo, hirió a Cristo en el talón. Cuando esto ocurrió, los ángeles fieles de Dios se horrorizaban, dice la sierva del Señor. Se horrorizaban, página 208 del mismo libro, se horrorizaban de que alguien que había estado con ellos pudiera haber caído tan bajo que fuera capaz de producir tal crueldad como la que sufrió el Hijo de Dios en el Calvario. El ángel cubridor, ellos conocían a Luzbel, conocían a Satanás, había sido su jefe, y ahora ese ser tan exaltado estaba provocando esa escena tan horrible. Había llevado a Jesús a la muerte, al Hijo del Señor, al Hijo de Dios. Cualquier sentimiento de pena o simpatía que pudieran haber tenido por Satanás se extinguió en sus corazones. Así es que, fijaros cuán sutil era el engaño. Hasta esos momentos habían sentimientos encontrados. Muchos ángeles estaban así con un interrogante. Dice, cualquier sentimiento de pena o simpatía que pudieran haber tenido por Satanás, ahí se extinguió. Ya no se podía hacer mayor atrocidad que esa. Dice el mismo libro que fue entonces que la prevaricación y las acusaciones de aquel que había sido un ángel exaltado fueron vistas en su verdadera luz. Fue entonces cuando fueron vistas en su verdadera luz. Hasta esos momentos, a pesar de todo lo que pasó en la historia del Antiguo Testamento, no habían visto la maldad de este ser, solo cuando mató al Hijo de Dios. En la Review Van Herald de octubre 9 de 1888 dice que no tomaron en cuenta, sin embargo,
que ángeles celestiales guardaban el lugar donde su amado comandante descansaba. Esto es maravilloso, es fabuloso saber que el Señor siempre ha tenido una hueste de ángeles fieles que han estado empeñados en ayudar y han ayudado, de hecho, en el plan de redención. Esos ángeles estaban allí, en la tumba, y estaban velando también sobre el cuerpo de su amado Salvador. Mientras ellos aguardaban con profundísima emoción la hora del triunfo, un potente ángel llegó del cielo en velocísimo vuelo, dice Primeros Escritos. Así es que de pronto llegó allí un ángel en velocísimo vuelo. ¿Y qué ángel fue este? El ángel Gabriel. Esto me recuerda cuando Daniel estaba orando, dice que antes de terminar la oración, allí llegó Daniel. Y aquí está otra vez el amado Daniel, el amado Gabriel, para hacer algo importante, muy importante. ¿Qué iba a hacer Gabriel? El ángel que ocupa el lugar que dejó vacante Satanás, entonces, con un rostro iluminado como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve, llegó hasta allí, junto al ángel, nos dice el mismo libro, que había sido testigo de la humillación de Jesús y había guardado el sagrado lugar de su descanso. Así es que él ahora llegó a su lado y entonces, ¿qué ocurrió? Él quitó la roca, se sentó encima y el otro ángel entró y hace algo interesante. Dice que le quitó los lienzos que envolvían el rostro y la cabeza de Jesús. El ángel quitó los lienzos que le cubrían el rostro y la cabeza de Jesús. Y Jesús salió victorioso de la tumba en medio de las contorsiones de la tierra, el fulgor de los relámpagos y el sonido de los truenos. Qué cosa más solemne se tuvo que haber vivido en esos momentos. La humanidad murió, dice la sierva de Dios. La divinidad no lo hizo. La humanidad murió, la divinidad no lo hizo. En su divinidad Cristo poseía el poder para quebrantar los lazos de la muerte. La deidad fulguró mientras Cristo salía de la tumba y se levantaba triunfante sobre la muerte y el sepulcro. Todos sus planes, los planes de los sacerdotes y del diablo, todos sus planes y preocupaciones sirvieron solo para que el triunfo de la resurrección fuera más completo. Así es que todos esos sistemas de seguridad, todos esos medios que ellos desplegaron para que Jesús estuviera en el sepulcro y no saliera de allí, fueron más bien un medio para glorificar a Dios, para hacer más decidida y grande la victoria de Cristo. Porque no fue un impedimento la roca, no fue un impedimento la guardia, no fue un impedimento los ángeles malos. Jesús salió a pesar de todo eso victorioso de la tumba y resucitado. Con esto Él logró pisar la cabeza de la serpiente, aniquilar para siempre al enemigo. Ahora Satanás está sentenciado a muerte. Él sabe que le queda poco tiempo. Solamente falta que se ejecute la sentencia definitivamente y esto ocurrirá después del milagro. Su victoria, y con esto ya termino, queridos hermanos, pone a nuestra disposición la vida eterna. Nos asusta la muerte, decía al principio. A todos nos preocupa morir. Como cristianos nos resignamos y decimos tenemos que pasar por ahí, tenemos una esperanza, Jesús nos va a resucitar. Pero llegado el momento todos sufrimos, ¿verdad? Todos nos inquietamos. Cuando muere algún ser querido es como si alguien nos metiese una mano invisible en el corazón y nos los quitase del lugar, ¿no? Es un dolor terrible el que experimenta uno. Como yo ya he experimentado la muerte de seres cercanos a mí, muy queridos, lo puedo hablar con propiedad. Es algo terrible lo que uno padece cuando alguien muere. Jesús también lloró cuando murió Lázaro. Pero ahora con la victoria de Cristo, el Señor Jesucristo pone a nuestra disposición esa victoria para que nosotros también venzamos. No solamente el Señor pone a nuestra disposición el poder del Santo Espíritu para que nosotros vivamos una vida sin pecado, sino que también podemos mirar al futuro y saber que un día la muerte terminará, que ya no habrá más muerte, ni dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y para que nosotros podamos obtener esa vida eterna, solamente tenemos que vivir en armonía con la santa ley de Dios. Y eso solo lo podemos conseguir con la ayuda del Espíritu Santo.
El mismo poder que estuvo a disposición de Cristo, Dios lo pone a nuestra disposición. Y la sierva de Dios nos recuerda la siguiente verdad: el poder que imparte Cristo capacita al hombre para resistir al enemigo. Solamente es a través del poder que imparte nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos vencer. Ya las acusaciones del enemigo quedaron desbaratadas, ya su poder quedó neutralizado completamente. En la medida que Jesús le permite, es en la medida que Él puede hacernos daño, o que Él puede atacarnos, o que Él puede influir sobre nosotros. Solo en la medida que Cristo le permite. Si nosotros nos aferramos a Cristo, nos acogemos a sus méritos divinos, su victoria será nuestra victoria, sus méritos serán nuestros méritos, y entonces podremos vivir la vida que vivió Cristo. Dice la sierva de Dios: el Espíritu Santo debe ser constantemente impartido al hombre, o no tendrá voluntad para contender contra los poderes de las tinieblas. Solamente es a través de la ayuda del Espíritu Santo. La fe en Cristo Jesús nos capacitará para ser más que vencedores. Aferrándonos a sus méritos divinos, podremos obtener la victoria contra el enemigo y un día vencer a la muerte. Podemos morir antes de que Cristo venga, pero tenemos la esperanza, tal y como nos dice Pablo, que el Señor Jesús, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos alzados en el aire y seremos transformados, ¿verdad? No precederemos a los que durmieron, dice Pablo. No iremos primero que ellos, sino que el Señor nos tomará a ambos y entonces nos transformará, terminará la muerte y comenzará la vida eterna. Miremos pues con esperanza ese maravilloso futuro que nos aguarda. Confiemos en que así como Cristo venció al enemigo, también con su ayuda nosotros lo podemos vencer. La muerte ya tendrá otro viso, otro matiz delante de nosotros. La miraremos como algo transitorio, algo que tiene que pasar, tiene que ocurrir, pero que se va a vencer, que se va a superar con el poder de Dios. Ese es mi deseo y oración. Amén.